¿Qué esperamos de los exjugadores de Primera Feb que llegan a la Liga Endesa este verano? Pues lo comentamos en Bajando al Barro con los que jugaron la temporada pasada en Primera Feb y algunos viejos conocidos que regresan a España. Muy buenas, Nico. Otro verano en el que la Liga Endesa se nutre un poquito más de nuestra Primera Feb, que habla muy bien, ¿no?, del nivel que está teniendo los últimos años y yendo claramente al alza. Hola Jaime, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que creo que más jugadores que nunca, ¿no? En ACB desde abajo. Ujú. Intuimos también que es un poco por el tema de los cupos, por cómo está un poco la situación que también ha ayudado a que se busque también otros nombres, también otros que vienen desde abajo que teníamos claro que tenían que estar. Y vamos a ir viendo un poco los melones, ¿no? De Sí. los que vamos a hablar, porque hay algunos jugadores que ya conocemos de años atrás que han encontrado hueco más adelante y otros que aterrizan como premios en buenas temporadas en Primera Fed. Sí, muchos jugadores, aparte de los nacionales, ¿no? Jugadores que también llegan, bueno, con un bagaje en Primera Feb, que no ocupan plaza extracomunitaria, a excepción de uno, que era la gran apuesta, ¿no?, Eso. de este verano y tenía que suceder. Y otros, como decimos, que regresan después de haber salido de España rumbo, pues, a otras ligas europeas para ir dando pasos hacia adelante y volver a España más consagrados y a Liga Endesa en vez de a Primera Feb. Empezamos, si quieres, en general con lo que es el proyecto de Covirán Granada, Vale. porque, bueno, pues al final era un equipo que estaba de primeras pensado para jugar en Primera Feb y ese no ascenso de Betis pues provocó que el equipo de Ramón Díaz termine jugando en Liga Endesa y manteniendo muchos de los fichajes que en teoría pues iban a ser para Primera Feb, pero para estar muy arriba en Primera Feb. Son los casos de Micah Spade, de Edu Durant, de Travis Mannings y de Babatunde Lumuyigua, como los jugadores que queremos comentar, porque, por ejemplo, Iván Aurrecoechea ya estaba el año pasado, ya sabemos cómo juega, y esa renovación, pues quizás es un jugador del que no vamos a pararnos tanto. Ya sabemos que es un jugador con una espalda muy ancha, que va muy bien al poste, que carga muy bien el rebote y que poco a poco, pues a lo mejor va siendo más importante en la plantilla de Granada en este segundo año. De los otros cuatro, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, tenemos por un lado a Durán, Jaime, que yo creo que jugador muy de rol, ¿no? Especialista en el tiro, Sí. sexto hombre de garantías en Primera Fed. Yo recuerdo que el año que llegó a Fuenlabrada, para mí fue el mejor sexto hombre de la categoría en muchos tramos de año, sobre todo porque ese Fuenlabrada Ujú. no era el Fuenlabrada que hemos visto este año, era un Fuenlabrada con una plantilla diferente, un Fuenlabrada recién aterrizado en la categoría con sus ciertos problemas económicos, y la plantilla que hicieron, en la que Durán era, pues, sexto hombre, aunque también un jugador importante, era uno de los desatascadores básicos de la competición. Yo creo que su rol en la ACB también un poco era por ahí, ¿no? Como jugador especialista en Sí. el tiro, que puedas atascar momentos de partido claves. 45,5% de tiros de tres la temporada pasada de liga regular, está muy bien. Eh, a Sí, mí sí, es un me súper parece, tirador. sí, es un jugador de garantías en el tiro, creo que no hay muchas dudas. Y yo es un jugador que la verdad es que contaba con verlo en Primera Fed. Sí, a mí también me sorprendió el salto. contábamos con que Granada jugase en Primera Fed, pero bueno, luego las cosas se han dado de otra manera y bueno, pues veremos cómo cae Durán en Primera Fed, en ACB tras tantos años fuera de la ACB, porque recordemos que ya estuvo en ACB en Murcia y la verdad es que, bueno, con un poco de incógnita de ver cómo vuelve a la categoría, ¿no? Ujú. Bueno, otros casos llamativos, el regreso a España de Micah Spade, que estuvo la temporada pasada en México. Un base que ha sido súper dominante en Sí, Primera Feb. El año de Andorra fue el motor del tremendo. equipo. El año posterior en Burgos hizo un grandísimo año, pese al no ascenso de San Pablo, que se fue cayendo poquito a poco en la temporada. Fue uno de los mejores jugadores. Es un jugador buenísimo en el 2x2, con muy buen tiro exterior, que mete bien las manos en la defensa de uno por uno, y la duda principalmente está, más allá del talento, que nadie duda de que tiene talento para jugar en Liga Andesa y para poder ser un buen segundo base, en si puede aguantar físicamente a jugadores pues de piernas mucho más potentes, incluso de mucha mayor altura. Recordemos que es un jugador que no llega al 1,80, entonces pues las dudas van un poco por ahí, si va a poder aguantar a otros emparejamientos de jugadores que físicamente son muy potentes.
Sí, a ver, yo entiendo las dudas a nivel físico. Es evidente cuando llega un jugador de esa planta ACB y, y también pasa un poco el caso de, o sea, es que con Granada al final el análisis de plantilla en primera FP es distinto al que hay en ACB. Desde luego. Para primera fe yo creo que una plantilla brutal. Para ACB se queda corta en muchos sentidos. Micah Spain me parece de las más certezas de este sentido, Sí, aunque es haya que dudas, ¿no? además, al conseguir ese pasaporte español, pues es el momento perfecto para jugártela, ¿no? Claro, Con claro, una claro, plaza extra no te la vas a gastar, pero claro. cuando no te ocupa plaza extra, pues, ¿qué tienes que perder? Pues a lo mejor no hay tanto que perder. Es un año en el que confeccionas una plantilla más competitiva para primera vez que para ACB, eso es cierto, Sí, pero te dio la oportunidad por lo que ha pasado con Sevilla Baloncesto y bueno, pues qué mejor momento que hacerlo que arriesgarte ahora, a lo mejor te sale bien. A mí Mike Aspe me parece un jugador de talento que desde el bote en ACB no va a chirriar nada ujú, en cuanto a ofensiva. Y sin ser un mal defensor, el tema está ahí. No es lo mismo defender jugadores eso es. exteriores en primera vez que jugadores como Campazo, jugadores de este corte en ACB, porque van 2 segundos más rápido que en primera vez en ese Sí. sentido, incluso más. Entonces, ahí están las dudas, por supuesto, el salto es grande, pero a mí me parecen las pocas certezas de que puede rendir bien. Creo que es un jugador con suficiente talento como para ser determinante en muchos aspectos para Granada. Entonces, bueno, lo veremos a lo largo del año, pero más allá de las Sí. dudas que hay a nivel físico, creo que lo demás no me suscita ninguna más. Creo que es un buen movimiento y una buena apuesta. Ujú. El que tampoco genera muchas dudas en el salto por perfil de jugador, yo creo que es Travis Mannings. Es un jugador que por estilo de, bueno, por corte y por perfil que ha tenido en Fuenlabrada, yo creo que no va a notar mucho el salto. ¿Por qué? Porque físicamente Eso es. es un jugador que puede defender a jugadores más rápidos y jugadores exteriores. Este año, sobre todo, lo hemos visto defender bases y escoltas, que hay gente que decía que a lo mejor le puede costar más por altura, como en ese puesto de alero. Es más un 2-3 porque puede hacer cosas con bote. Donde le puede costar, ¿no? Es si tuviera que defender jugadores más grandes, que yo creo Mm, que no se le busca para eso, teniendo jugadores como Baltonen o como Pera Tomás, que son más ese sí, perfil. Y sobre todo porque si no ha tenido ese rol con bote que podíamos esperar que tuviera en primera FEB, dudo mucho que lo vaya a tener en Liga Andesa. Es un jugador súper fiable en el tiro exterior, sobre todo desde las esquinas, donde va más de 40% a pies parados, y que en defensa puede aguantar a jugadores mucho más rápidos y donde es diferencial. Luego, veremos qué rol tiene, sobre todo produciendo al poste, que este año ha tenido muchos sí. balones al poste y donde ha hecho mucho daño. Veremos si en Liga Andesa puede extrapolar eso y cómo puede pues, aportar, aparte de con balón, pues siendo incisivo a la canasta, penetrando, jugando sin balón. Pero bueno, a mí en general, si Spain me genera pocas dudas, Travis Mannix menos. A mí es que lo de Trey Mannings, el año pasado lo decíamos que llamaba a CB a la puerta. O sea, creo que defensivamente no va a notar mucha diferencia el salto porque es un jugador que es un perfil defensivo. Es un perfil que defensivamente. Bueno, no es que perdón, no es que es un perfil defensivo, es que un perfil que defensivamente no desentona atrás. Sí, Creo que el año pasado fue el mejor defensor de la categoría. Defiende muy bien a jugadores exteriores. Creo que en ese sentido, además, aterriza en una liga en la que va a poder hacerlo bien en ciertos aspectos. Y, y creo que, bueno, con balón, creo que es un jugador que no ha necesitado balón para pillar, que es algo que la verdad es que fue curioso porque parecía que llegaba bajo otro estamento de jugador y al final yo creo que sin balón fue un grandísimo jugador. Las dudas de trasladar su juego en el poste, que siendo bueno, no sé a qué nivel lo puede llevar a CB, no sé si le costará más, habrá que verlo. Y donde me parece que tiene garantías es como, bueno, pues incluso para abrir el campo en situaciones de esquina, que tiene un buen tiro en spot-up, absorbe bien los contactos, es capaz de penetrarse a través del nivel físico. Entonces, a mí Travis Manning me parece que era un fichaje a hacer tanto en primera fe como en ACB. Creo que si no hubiese sido Granada, yo hubiese sido otro equipo y hubiese lanzado por él, hubiera sido un movimiento clave. Y a mí es un jugador que me gusta muchísimo. El año pasado lo comentamos, que iba a ser unos jugadores sorpresa por el físico, eh, por lo bien que defendía y por lo bien que leía el juego, porque es un gran lector de juego, andando sí, atrás como adelante. Entonces, bueno, sí. creo que es un fichaje. A mí me gusta mucho el fichaje. Sí. Luego, por cerrar con Granada rápidamente, jugador que ya conocemos en Liga Andesa, Babatunde Olumuyiwa, que ha estado en Manresa y en Andorra. Pues un jugador para ser agresivo en defensa de 2x2, un pivot suplente que yo creo que ha ido un poquito a menos en los últimos años y que veremos si también pues, hace falta algo más por dentro para Granada, con Hankins de teórico titular
y Aurrecochea y Babatunde, pues compartiendo ese puesto de 5 suplente. Yo creo que con dos jugadores, y no solo con Babatunde, puede estar bien. Pues eso, dos perfiles diferentes, tanto Aurrecochea como Babatunde, un jugador mucho más móvil, de aguantar a jugadores pequeños en los cambios en los bloqueos, de saltar agresivo, buen continuador, buen reboteador, en ataque limitado, pero Sí. que se sabe lo que ficha Granada. Más cosas que tenemos ya pasando a otros equipos. El otro recién ascendido, bueno, Granada no es recién ascendido, pero se sobreentiende. Sí. San Pablo Burgos, que mantiene Corbalán, que debuta en Liga Endesa, si no me equivoco, o por lo menos a tiempo completo va a ser la primera temporada en la que sea un jugador importante. Axel Gudmundsson, John Axel Gudmundsson, que también debuta en Liga Endesa. Y luego jugadores que regresan a la categoría, como pueden ser Luke Fischer, Golomán, Yannick Enzosa, que llega cedido como tercer pívot. Golomán sabemos que no termina de estar claro si va a continuar o no. Y Juan Rubio, bueno, aparte de Pablo Almazán, por supuesto, también, jugadores que vuelven para tener un rol de especialistas defensivos y de poder aportar pegamento al equipo. Los dos nombres que más nos llaman la atención en todo esto, Corbalán y John Axel Gudmundsson. ¿Qué esperamos de ellos, Kiko? Corbalán, perdón, joder, Corbalán. Corbalán llega a un momento en ACB como el momento más maduro de su carrera como jugador de baloncesto. Yo es de los jugadores que más ganas tengo de ver de los que van a aterrizar en ACB. Manejar de primer nivel, creo que mejor de dos que de uno, tanto en Sí, ACB como en primera ACB, ha sin quedado debate. claro. Sí, eso creo que es clave. Gran cambio de ritmo, buen motor, creo que es un jugador para su tamaño Sí, que es de más. ataca al aro y encima del aro por una barbaridad, es una barbaridad lo que ataca al aro. Está mejorando el tiro, tanto Eso es, como a pies parados. ha mejorado el tiro y ha mejorado en defensa, sobre todo con la llegada de Sí, Samiñani. Creo que atrás ha sido un jugador que ha mejorado muchísimo el nivel y eso yo sí. creo que lo han completado muchísimo como jugador. No es el mismo jugador que era hace 2 años, ni mucho menos cuando ese primer año que estuvo el de Boro con Burgos. Creo que es un jugador que siempre ha sido muy bueno. Sobre todo también siempre destacaba mucho por su visión de juego y el juego sin balón. Eso también lo sigue teniendo, pero es que ha aumentado a su repertorio muchas cosas. El tiro que ha mejorado, la verticalidad es mucho más potente que ahora que antes, que también lo Sí, era, pero ha crecido exponencialmente. Y atrás se ha convertido en un jugador también sí. bastante correcto. Eligiendo muy bien lo que tiene que Sí, hacer siempre, eso es. tanto en ataque como en defensa. Y como dices, el juego sin balón creo que es algo Sí, importante porque este sí. año ha tenido mucho balón porque, bueno, el base era Gudmundsson y Eso es. Gudmundsson también se siente cómodo sin balón en ese puesto de pues casi 2-3 para tirar a pies parados y para jugar con cortes. Si Gudmundsson es el que tiene el balón o Jivan Jackson, que parece el jugador, el Sí. fichaje estrella de San Pablo, Corbalán también puede jugar muy bien esperando en las esquinas, acompañando el bote Eso es, desde cortes eso por es. fondo, entonces creo que tiene mucho sentido. Y Gudmundsson, un jugador que ha sido, yo creo que también de los mejores defensores de la primera FEB. Sin duda. Hay bastante diferencia también, como decíamos, por un tema físico, porque Gudmundsson no es un jugador muy rápido a la hora de apretar el bote, por ejemplo, que pueda pues, complicar la subida del base, pero sí que es un jugador bastante grande. Es un jugador con unos brazos Largo, grandes sí. que está alrededor del 1,95, si no me equivoco. Entonces, físicamente, con jugadores más grandes no va a sufrir. Quizá puede sufrir con jugadores más rápidos, más eléctricos, pero en ataque ha mejorado muchísimo a la hora de organizar, a la hora de poder aportar en 2x2. Muy buen tirador también a pies Sí, parados, de incluso larga sobre distancia. bote. Es que es muy buen tirador. Sí. Y yo creo que no le va a quedar grande el salto. No había muchas dudas con su continuidad. Ha cambiado mucho el perfil desde lo que vimos en Alicante a lo que vimos en San Pablo de Burgos, pero es que ha ido a mejor y mira que era difícil. Entonces yo creo que Gudmundsson es un jugador que tiene mucho sentido en este salto a Liga Andesa de Burgos. Yo tengo ganas de ver su Eurobasket, porque al final también lo vamos a ver en Sí, otro contexto y creo que va a ser importante. De Gudmundsson sí que es verdad que en defensa es mucho mejor atacando líneas de pase que atacando balón eso directamente sobre el es. balón. Creo que es un jugador que sobre líneas de pase es mucho más eficiente y es rápido atacando líneas de pase. Sobre lo demás se verá. Creo que tanto Gudmundsson como Corralán se han mejorado mutuamente atrás. Bueno, Gudmundsson ya creo que era un jugador bastante bueno y creo que Savignani les ha mejorado a los dos en todo por contexto, por el espacio, por entendimiento. Y lo que tú decías, el tiro de tres, que se pasa un poco por alto a veces, sobre todo de gran distancia. Hemos visto partidos de Burgos como auténtico tenor de partidos desde larga distancia y con muy, muy buen volumen. Y luego eh, los brazos que tiene. Roba balones, lo que hemos dicho. A veces casi por error, ¿no? Entonces, bueno. Y a la hora de lanzar contraataques también es bastante sólido, en el sentido de Sí, robar.
Me parece uno de los nombres más atractivos de hacer este año para disfrutar, de decir qué jugadores podemos tener en cuenta, pues Gudmundsson es uno de ellos. Creo que si hace un buen año en ACB, yo creo que va a ser confirmarse como jugador ya, porque ya Sí, cuando llegó a Alicante, que llegó principalmente para otras tareas que acabó desempeñando, acabó siendo un jugador importantísimo con balón, siendo un organizador de primer nivel. Y solo falta la certeza de verlo a este nivel, que yo creo que por descontado que lo vamos a ver. A ver qué tal Eurobasket hace. Yo creo sí. que Islandia va a ser uno de los equipos que más voy a ver este año por el tema de Gudmundsson. Y seguro que en ACB va a entrar mucho por el ojo, porque encima es un jugador que entra mucho por el ojo. En ese sentido también creo que va a destacar bastante. Vamos a intentar hacer un vídeo de jugadores en Primera FEB en competiciones con sus selecciones. Bueno, por lo que nos queda de San Pablo Burgos, como decimos, Almazán y Juan Rubio, jugadores a ese 3-4. A mí Juan Rubio me gusta mucho más de 3, lo he dicho Sí, siempre, de yo 4 me, también. me cuesta mucho verlo. Jugadores muy buenos defensores, muy útiles a la hora de pues, tener un rigor táctico y ser jugadores inteligentes en la pista, buenos tiradores a pies parados. Yo creo que ambos pueden recibir, sobre todo más Juan Rubio, desde poste, incluso. Yo a Juan Rubio en Andorra lo vi coger muchos indirectos, riza muy bien, Sí. finaliza desde media distancia. Creo que puede tener un papel importante porque creo que en Estudiantes ha rendido muy por debajo de lo que yo pensaba y muy por debajo de lo que es el nivel del jugador. Entonces yo creo que va a ir hacia arriba y Almazán ya sabemos lo que es, un jugador que se deja todo y que cada vez que sale a pista pues aumenta la intensidad de lo que es el partido. Tanto Fischer como Dani Díaz ya sabemos lo que pueden aportar, dos jugadores sobradamente preparados para Liga Andesa y de nivel sobradamente de Liga Andesa, que sorprendía más no verlos en primera FEB que verlos ahora con el salto a Liga Andesa. Golomán veremos si continúa o no, si se le busca más en el puesto de 4, si se le busca más en el puesto de 5, si termina saliendo. Y en Zosa, por terminarlo rápido, un jugador pues para jugar por encima del aro, muy buen intimidador, está poco a poco siendo más estable físicamente, que creo que era su gran debe, las lesiones. Este año ha tenido lesiones, pero ha tenido bastante disponibilidad dentro de lo que cabe. Muy buen taponador, muy buen jugador de continuaciones y luego poco a poco lo que pueda ir mejorando. Ya, en el caso de Entosa, Jaime, yo creo que su mejor temporada ha sido la última en Fuenlabrada. En Estudiantes no me llegó a convencer del todo. No, no. Y creo que, hablando mal y pronto, me parecía un jugador muy crudo todavía en muchas situaciones para su posición. En Fuenlabrada creo que le ha ayudado mucho los escenarios en los que le ha usado Tony Ten, porque creo que no ha arriesgado mucho en situaciones que a lo mejor pues, de tener que recuperar, de eso, de ayudar, en situaciones de ese estilo. Creo que le ha escondido mucho mejor. Y a ver esta temporada si es capaz también del uso que se le pueda dar. Y respecto a Juan Rubio, creo que siendo un caso parecido a Durán, salvando las distancias en muchos aspectos del juego, creo que está mucho mejor rodeado Juan Rubio que Edu Durán. Entonces yo creo que para la hora de brillar en clave ACB y desempeñarse un rol con más garantías, Juan Rubio creo que está mucho mejor rodeado en cuanto a equipo y plantilla. Así que bueno, creo que podrá desempeñarlo mejor su trabajo en el 3. Tenemos más nombres Sí, sí, tenemos. en clave de ascenso. Uno de los que decíamos que habían vuelto es Crasby, Jaime, que ha vuelto a Lleida. Creo que era un fichaje que tenía mucho sentido el año pasado del propio regreso, del propio ascenso de Lleida. No se hizo. Acabó jugando en Palencia. Sí, Pero en el caso de Gudmundsson, que bueno, siendo totalmente puestos diferentes, jugador que entra mucho por el ojo también, jugador especial, visión de sí, juego tremenda, granjeador en el poste. Creo que tiene mucho sentido su salto con Yaren Cuenta otra vez, porque le va a sacar muchísimo jugo. Creo que en Cuenta le metió en el año del ascenso en dinámicas donde podía generar desde cabecera, desde el propio poste. Creo que eso fue uno de los grandes elementos de diferenciales de ese Lleida. Y bueno, y algo por descontado, pues la gran facilidad que tiene como facilitador ofensivo y el juego de pies en pintura, que creo que está a la altura de sí. pocos jugadores de esa envergadura. A lo mejor puede destacar, generar algún tipo de duda también por el ritmo competitivo de la CB, que a lo mejor lo puede sufrir un poquito más. Pero a mí me parece un jugador Sí, que tácticamente y
y a nivel cerebral está más que adaptado que puede adaptarse más que bien a la liga, sobre todo en Lleida. O sea, es un jugador que en contexto Lleida a mí creo que puede hacer grandes cosas. A mí me gusta mucho, creo que le he pedido muchas veces para CB y creo que se ha cumplido y creo que no va a decepcionar. Luego puede pasar lo que sea, pero sobre el papel, un jugador con esa visión de juego y ese molde eh, técnico para un jugador grande me parece especial. Sí, a ver, bueno, yo en Lleida lo que veo es que probablemente falte un 4,5, Sí. que yo creo que va Mm, a poder jugar en algún momento. Va a hacer pareja Kravik con Atu Diagne, que es un jugador que ya conocemos en Primera FEB, que eso el es. año pasado gustó mucho en Liga Endesa porque es un jugador que por encima del aro es súper Es dominante, tremendo. Mm, que está más que preparado para jugar en la categoría. La única pega pues son la disponibilidad también, tanto por lesiones como por cansancio, como por tema de faltas. Pero bueno, se complementa muy bien con Kravik. Es un jugador, Kravik, como dices, muy especial, muy bueno en short roll para pasar el balón, incluso desde poste bajo genera muchísimo, en cabecera hace muchísimo daño, en manos a manos, en 2x2, sí, en ataque es un filón, es muy buen reboteador, aunque no sea grande, porque usa es muy bien buenísimo su cuerpo. reboteando. Y luego yo creo que la duda principal, que es la que tenemos todos, es si no le van a castigar mucho en defensa de 2x2. Mm, Pero también sabemos que Gerard Encuentra es un súper entrenador a la hora de pues, confeccionar defensas grupales, ¿no? Bueno, de equipo. Entonces, sí, creo que lo va a poder ocultar muy bien y creo que va a poder aprovechar a jugadores como Mikel Sanz, por ejemplo, si termina teniendo un rol más importante, que este año pasado no lo vimos mucho en Lleida, pero sabemos que es un jugador que también va muy bien al rebote, es súper entregado, nunca escatima mm, esfuerzos, es bueno en tiro a pies parados, puede jugar al 3, puede jugar al 4. Ese tipo de jugadores que yo creo que van a ser muy importantes para poder esconder a Kravik y potenciarlo en ataque sin que se le castigue mucho atrás. sí, yo estoy de acuerdo Eh, contigo, en ese sí, sentido. sí, sí. No, Luis, no, termina. que estaba de acuerdo contigo, que al final hemos sacado ya un poco todo lo que puede ser Grandic en ACB. Yo creo que Encuentra va a saber ocultar en ese sentido, ahora que sufra menos en 2x2. Creo que también lo que logró hacer en muchos tramos cuando estuvo en Leboro. Sí, Eh, sí, 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 y es que se de nota. hecho, de hecho, le hizo hasta brillar un poco en esa defensa y encima estaba con Kurkuaz al lado, que ahora hablaremos de él. Pero es que Eso creo que... es que yo quería ir por ahí, que nos Ah, queda. Lleida nos ha dejado sí, un montón de cosas más que comentar. Dos cosas que podemos comentar rápidamente y luego pasamos a lo de Kurkuaz. Llega Caleb Agada, jugador que lo conocemos también de hace unos años en Primera FEB, en Elilla y en Prat, con muy buen 1x1, muy explosivo, con mucha verticalidad, tiene buen tiro de media distancia, es buen defensor. A mí me gusta muchísimo la apuesta, lo he visto en Prometei también estos años en Eurocup y me parece un jugador que en Lleida es que va a gustar muchísimo y está más que preparado para jugar en Lleida, incluso a nivel más alto. Entonces creo que es uno de los fichajes que más me gustan de esta liga andesa. Y luego, por otro lado, Millán Jiménez, que como decíamos, ¿no? También pedía un poco a gritos el sí, salto a liga andesa porque si se le va a emplear como jugador de equipo y no como jugador que empiece que pueda hacer cosas sobre bote, aunque sea un alero, que pueda tener importancia en el ataque, si lo que se va a buscar es que sea un jugador de equipo que meta tiros a pies parados, que robe balones desde línea de pase, que pueda correr el contraataque, que sea vertical, que juegue sin balón, que ayude en defensa y ser pues un 3 moderno pero eso sin, es. sin volumen de balón, pues tiene mucho más sentido que juegue en Liga Andesa que juegue en Primera FEB. Entonces, una apuesta también muy interesante en el tema cupos de Lleida y Valencia Basket, que también refuerza la apuesta por el jugador, lo renueva y lo cede a este proyecto que mola bastante. Y ahora, si quieres, ya podemos pasar, si no, bueno, si quieres comentar algo de Millán Jiménez y luego comentar No, lo de Kurkuaz por Gran Canaria. que luego lo de Millán Jiménez, bueno, en un caso creo que Agada, también a nivel defensivo, creo que es un perfil muy apto para la liga andesa, creo que siempre nos ha gustado muchísimo atrás, creo que aguantan muy bien en defensa, creo que en defensa además es otro jugador muy inteligente para el robo, para apretar líneas de pase, apretar mucho balón, creo que va a ser un jugador, bueno, sobre el papel, la experiencia que yo recuerdo de Oro era ese tipo de jugador. Y luego en clave Millán, Jaime, también el nivel defensivo, que yo creo que atrás es un jugador que en primera FEP ha sabido brillar. Creo que es un jugador que una de las cosas que le lanzaban como jugador de primer nivel era lo bien que trasladaba su juego en ambos lados de la pista. Ujú. Y dentro del uso de que, bueno, pues a lo mejor hay que pasar un 3&D en clave ligandesa, pues ahí está también un poco mi duda, ¿no? De cómo puede adaptarse a un contexto así.
A mí Millán, lo curioso es que el año pasado ya ibas a dar el salto a Liga Endesa y acabó jugando en Obradoiro. Entonces, Sí, bueno, llega para mí un año más tarde, pero porque sí, puede ser. debería haberlo estado ya, pero también es verdad que llega en un momento muy maduro del juego también, que es lo que hemos dicho, lo que aporta ambos lados, la inteligencia que tiene como jugador y el uso, que yo creo que también va a ir adaptado a lo que esto has comentado, ¿no? Que va a ir un poco más a ese espacio de alero más moderno y y que sepa ser usado, ¿no? A mí también está ahí la clave de su progreso. Courtois, jugador extracomunitario, pero es que es un jugador que atléticamente es tan dominante, su envergadura y su juego de 2x2 le hacen un jugador que cuando lo vimos en Lleida ya sabíamos que aunque sea extracomunitario, era muy difícil que siguiera en Lleida porque iba a tener ofertas más altas. Ha sido una de las revelaciones de la Eurocup y llega a Gran Canaria para formar una pareja con Toby y para ser prácticamente pívot titular de un equipo pues candidato a ganar la BCL. Como decimos, por encima del aro súper dominante en finalización de alley-oops, finalización de balones doblados, cerca de la canasta, aunque en rebote, sobre todo en rebote defensivo, no es tan dominante por la altura como otros pivots, pero carga muy bien el rebote ofensivo, tiene Mm. unos brazos que lo hacen pues un jugador muy difícil de frenar y que cerca de la canasta en intimidación puede ser probablemente el que termine como mejor taponador de toda la liga andesa. Yo creo que es un jugador súper preparado físicamente para dar el salto y una de las apuestas que a nosotros nos ha gustado muchísimo en el verano de liga andesa. Sí, y a mí una cosa que más me gusta de Courtois es su capacidad de desbloqueo. Se desbloquea muy fácil, se desbloquea muy bien, sobre todo de cara a balón. Es capaz de sacar muchas ventajas de ahí, aunque sea luego para distribuir a otro compañero por dentro o atacar canasta. Ujú. Em, las acciones fuera de mate, que era una duda que yo tenía años atrás, le he perdido un poco la pista en ese sentido en Alemania, pero creo que Es un jugador que en cuanto a recursos es ilimitado. Eso es una sí. realidad que si no finaliza en cuanto a mates y balones doblados le va a costar mucho más, pero bueno, no llega a ser un jugador importante en ataque. Ahí sí que es verdad que he de decir que tengo ganas de ver su crecimiento en ese aspecto fuera las acciones fuera de mate en Ujú. Gran Canaria. Creo que si lo optimiza y es capaz de mejorar en ese sentido, ya se completa completamente como jugador interior. Y bueno, y luego ya lo que has dicho tú, el condicionamiento que tiene defensa por su planta, ¿no? Creo que a nivel físico es un jugador Un que condicionante bestial. tremendo. Sí, sí, y lo hemos visto en el Évora el año que subió Lleida, eh, las complicaciones que metía, sobre todo, bueno, a la hora de plantarse atrás, a la hora de cambiar tiros, Sí. usar los brazos atrás, marcar a otros 5. Creo que va a ser un jugador muy chulo de ver en Liga Endesa. Supongo que de los mejores de los que hemos nombrado, en mi opinión, porque ya estaba para el Sí. salto cuando se Bueno, fue. nos hemos dejado para el final al que todo el mundo quería ver en Liga Andesa, ¿no? Que es Mark Hughes, que fue la gran sensación de la Final Four de ascenso. Parecía que iba a llegar a Liga Andesa con Betis. Veremos qué pasa con otros jugadores que parecía que iban a estar en Liga Andesa con Betis, como pueden ser Renfro, Benítez, Jelinek, las renovaciones principales. Y luego donde terminan, pues otros que parecía que no iban a seguir en Liga Andesa, pero también deberían tener hueco en primera FEP. Eso es lo que ha, bueno, trastocado un poco el futuro de algunos jugadores. El caso de Hughes al final termina en Girona, extracomunitario sí, pero bueno, un jugador que sabemos que está de sobra preparado para dar el salto. Muy bueno en defensa, tanto en uno por uno como sin balón. Sí, Muy buen tirador. Recordemos que ha sido el jugador con mejor porcentaje de acierto en triples de toda la liga andesa, 50% de acierto, que es una auténtica barbaridad. Y luego le hemos visto hacer muchas cosas con balón, tanto en uno por uno como en 2x2, donde primero ha aprendido también a leer las continuaciones y a leer las ventajas de sus compañeros, como pasar el bloqueo y ser muy vertical hacia la canasta, donde también pues, finaliza bien cerca del aro y también finaliza muy bien en pull-up y en tiros de media distancia tras bote. Veremos el rol que tiene, porque no es un tirador al uso, pese a que tenga muy buenos porcentajes, es un jugador más de pues, ser importante en ataque con balón y hacer muchas sí, cosas. generar desde bote. Sí, Es un a mí Mark Hughes, yo por destacar cosas que a lo mejor no se está cantando muchas veces. Lo bueno que es atrás. Es un jugador que se ha destacado muchísimo por lo que ha sido en ataque, pero que atrás durante el año de Betis le ha salvado la papeleta muchas veces al equipo. Aguanta muy bien en uno para uno, es un gran lector atrás y luego lo traslada muy bien al ataque. Estoy de acuerdo contigo en que más allá de que tengan buenos porcentajes, creo que es un jugador mucho más versátil y mucho más
polivalente de que encasillarlo en ese sentido. Tiene grandísimos porcentajes, puede tirar muy bien, pero es que lo que hace con balón es diferencial. Es un jugador que en ACB yo creo que lo va a hacer francamente bien, ¿eh? O sea, me Sí, parece. Es que estaba llamado a ello. Ya desde el año. Mira, sin que se consideremos esos años estudiantes un año tremendo de Mark Hughes, que a mí sí me lo pareció, creo que fue. Creo que se infravalora bastante el año de Mark Hughes con estudiantes. ujú, Luego el tiempo acaba dando la razón en ese sentido, porque creo que el año que hace Mark sí. Hughes con estudiantes es más que sólido. Su experiencia es en Alemania, en la Eurocup, y no es en Tona. Entonces, creo que estaba para asalto, que los traes que volviese a primera C. Supongo que las aspiraciones de ascender para mantenerse en la categoría estaban ahí, porque al final acaban siendo así, pero acaba pasando lo que acaba pasando. Pero era un jugador que, por nivel ofensivo, por lectura de juego, por solidez atrás, por planta física, creo que me parece un jugador con un buen físico. Sí. em, con su capacidad general de bote, su capacidad de jugar uno para uno, de ser diferencial, en juego 2 por 2 que ha mejorado. Creo que estaba llamado a ACB y que sé que más sentido tiene que dé el salto. De los que hemos mencionado, junto a Travis Manning, seguramente Corbalán, por supuesto, que bueno, pero ha subido por inercia, porque ha subido su equipo, era el que más sentido tenía que acabase en ACB, Jaime. Y como Y decimos, el único que es extracomunitario. eso es. Bueno, hay un par que queremos comentar ahora rápidamente que son extracomunitarios, pero que no llegan directamente desde Liga Endesa. No sé si tienes algo más que comentar de Hughes o pasamos con esto para No, cerrar. eh, Vale, sí, creo que sí. nos faltaba Héctor Alderete, ¿puede ser? Ah, es verdad, Héctor Alderete, me lo he saltado Creo. completamente. Héctor Alderete, que es un jugador que sabemos que a ti te gusta mucho. ¿Qué podemos esperar de él en Lenovo Tenerife? Porque también hay muchas dudas, ¿no? De si va a tener protagonismo, sabiendo pues un poco cómo enfoca las plantillas Vidorreta y que para poder ir empezando, ¿no? A jugar en Tenerife hace falta un peaje largo de tiempo. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Costadino o de Luis Costa, que veremos si este año son más importantes, pero bueno, por lo pronto Alderete llega con ese papel de rookie. A ver, yo tengo más confianza en Alderete, las que he leído por ahí y que son totalmente lícitas. Al final, pues bueno, es un jugador que tras el tiempo que lleva jugando en el 4 a ese nivel Hmm. y, A mí me y gusta la- más de 4, ¿eh? sí, pero sí que es verdad que. No, a mí también, por supuesto. Pero es verdad que, bueno, a ver qué acople tiene como 4 en la categoría. Sí. Tampoco A ver, es un la jugador dudo. pequeño, pero va muy bien al Eh, rebote, aguanta muy bien los contactos, sí, defensivamente yo creo que no va a desentonar. Y luego, como decimos, pues igual, a pies parados también es un buen tirador. Yo a creo mí que me sobre todo lo que va a pareció. aportar es en el rebote y en el juego sin balón. Sí, eso es. A mí me pareció el equilibrador de Estudiantes el año pasado, Sí, el terminó mejor muy jugador bien. de la final, su mejor jugador de la Final Four. Tiene un buen juego de fuera hacia adentro y atrás es un jugador bastante sólido. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en ACB, pues, tiene partidos que a lo mejor puedes entonar un poco más atrás, pero por puro rival. Creo que no es. Creo que es un jugador de garantías. Las dudas, ¿qué minutajes puede tener en ese Tenerife? Yo confío mucho Eso más en es. Alderete que en otros jugadores como Kostainov. A mí es que Eh, Costañino me gusta mucho, tío. a mí Pero también. Lo que pasa es que no ha vamos a tenido ver. su espacio para Sí. brillar en Tenerife, lo cual me parece lógico conociendo un poco objetivos, rango y niveles de Tenerife. Pero a mí en clave Alderete me parece que es un fichaje por abrir completamente en clave primera en clave ACB. Ujú. Y sin saber qué minutos va a gozar, me parece que puede hacer muchas más cosas de las que parece en ACB. Sí. Luego, pues obviamente, pues perdemos razón o no, pero en principio yo es un jugador que confío más. Joder, al final es cupo, que están valen oro ahora mismo. Entonces, bueno, supongo que tendrá su espacio, o debería tenerlo, sobre todo en ciertos contextos de temporada. Pero bueno, veremos. Ujú. La salida para Estudiantes es dolorosa a nivel emocional y, por supuesto, a nivel jugador, porque era una pieza, ya que decíamos que era un pegamento. Sí. Pero bueno, no creo que desentone mucho en ciertos tramos para Tenerife. Ojalá que así sea, porque creo que es un jugador que merecía la oportunidad, sobre todo por lo que había Sí. vivido hasta llegar hasta ahí. Que si no hubiese llegado con Estudiantes, yo creo que era una buena apuesta. Y, y a ver, y veremos. Es que es un melón por abrir en Clase CD, Sí. pero a mí es un Vamos a jugador que verlo. me gusta mucho. Bueno, jugadores que nos quedaban por comentar por aquí también, rápidamente.
Vuelven a la categoría Francis Alonso, con ese perfil de especialista tirador llega a Breogán, un jugador del que tenemos, pues sobre todo pocas dudas en el acierto exterior y parece que va a ser un especialista. Regresan de cesión a Zaragoza tanto Joaquín Rodríguez, que veremos si juega más al 1, donde ha estado bastante tiempo en Estudiantes, pero también puede jugar junto a otro base, es un muy buen defensor, ataca muy bien el aro, es vertical, es un jugador, pues, como decimos, agresivo en el buen sentido de la palabra, buen asistente, jugador con balón, sin balón. Yo creo que hay pocas dudas de su nivel en Liga Sí. Andesa, veremos cuántos minutos tiene. Y parece que va a jugar también Langarita, que regresa de cesión. Ha tenido yo creo, una estancia bastante productiva en Oviedo, sobre todo irregular, ¿no? Pero siendo consciente de que el día que está bien, pues va a tener muchos Sí, tiros, puede atacar el aro, tiene unas piernas brutales, tiene muy buen tiro exterior. tiene patas. Eh, y el día que no, pues es un jugador que actúa un poco como desatascador, como revulsivo y cuando no está, pues el papel le llega a otro. Entonces yo creo que tienen bastante sentido ambos en la plantilla de Zaragoza. Y dos jugadores que queríamos comentar, extracomunitarios, que regresan después de haber sido diferenciales en Primera FEB y labrarse esta llegada a Liga Andesa desde ligas de fuera de España. Wesley Van Beek llega a Tenerife y Justin Jaworski llega a Bilbao Basket. ¿Qué esperas de ellos? A mí me parecía un anotador brutal, en su Con más recuerdo que recursos que Jaworski sí, incluso, ¿no? sí, 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 vamos, de hecho, jugaba en un equipo peor que lo que jugaba Jaworski, lo cual le hacía mucho Sí, más mérito por lo que brillaba. Que cuando llegó a las islas me parecía un jugador que diferencial, es un anotador brutal. Y le recuerdo que yo le tengo, que al final ya han pasado 2 años, sí. pero me parece No, a tremendo. mí me gusta, me gusta. El año pasado ya estuvo cerca de Breogán y creo que es un jugador que es una apuesta interesante, sobre todo para equipos como Tenerife, ¿no? Que también tienen muchos puntos desde el 2x2 de Huerta, Shermadini, Fittipaldo, que no hace falta tampoco que sea un jugador que se vaya a 15 puntos por partido, sino que sea más Sí, un recurso. Y eso es. Jaworski, pues con ese perfil de tirador Jaworski especialista sobre todo, porque yo creo que con sí que bote. tuvo algo de protagonismo con Bote en Bilbao Basket, pero yo creo que va a tener poco quería decir en Guipúzcoa Basket, que yo creo que en Bilbao va a tener poco, sobre todo Sí. con jugadores como Panchar, como Frey, Sí. pero es un súper tirador, súper tirador. Es tremendo. A mí lo de Jaworski, más allá del episodio gracioso de la boda, que eso es que eso es curioso, y que Guipúzcoa Basket hace un gran Final Four sin él. Creo Sí, que, em, mira, yo aquí voy a ser sincero, yo me esperaba antes a Barcelo en ACB que a Jaworski. sí. No por Es nada, mejor, sí, me parece mejor me me jugador. me parece más completo Barcelo en muchos aspectos, también por la capacidad de adaptarlo a diferentes roles que te va a brillar igual, porque Barcelo ha tenido momentos en Guipúzcoa, bueno, en Guipúzcoa creo que era más un generador, de lo que acaba siendo con balones Obradoiro, que ha tenido muchos menos ratos, en mi opinión. Ha sido, un jugador diferente. Pero en clave, Jaworski, creo que era un fichaje de manual en ACB años atrás también. Entonces, bueno, también llega un poco más tarde, pero creo que es una apuesta y encima el equipo que lo hace es el mejor para hacerla, que es Bilbao. Sí. Creo que con Jaume Ponsarnau se le puede sacar muchísimo jugo. Em, Y que va a unar muchos jugadores estrella de Primera Fe en los últimos años. Panchar, Frey, Aleix Pensar, Frey, Font. Alexon, Jaworski. A mí Bilbao me Sí, encanta, creo que sí, es mi equipo favorito de la ACB. Yo diría que aquí con Jaworski, es verdad que aunque veremos luego cómo acaba teniendo o qué acaba haciendo, es lo que decíamos, por cosas que puede hacer con botes fiable, del tiro más fiable aún, y es una nota sí. de garantías. Entonces, bueno, creo que es un jugador bastante global en ataque. Entonces, bueno, más allá del Es uso que que se le pueda tener. no juega mal desde el bote, pero sí que es verdad que es un jugador poco vertical, Sí, tampoco es un gran pasador. Entonces, ¿qué va a aportar desde el bote? Pues sí que puede generar algunos tiros eso para es, él, eso es, pero eso es. para los No, no, compañeros no lo tengo genera claro. genera para él, es un jugador generador para sí mismo. Algo diferencial de Barcelo, que es mucho más vertical, en mi opinión. Entonces, bueno, en ese sentido es la única diferencia que yo veía entre ambos jugadores. Pero vamos, que a mí Jaworski me parece un jugador, vamos, del talla ACB, o sea, creo que Ujú, no va a sí, desentonar para nada. Y es verdad que no le perdí su pista también en Alemania, porque no se puede estar a todo, y no sé qué mejoras en ese sentido tuvo en Alemania. Pero vamos, ese juego exterior Fly, Panzer, Jaworski es una barbaridad. A mí eso me sí, parece mola un tremendo, me montón. gusta muchísimo. Pues por aquí vamos a dejar este resumen de jugadores que llegan a la Liga Andesa con pasado en Primera FEB. Creo que no nos hemos dejado ninguno. Había muchos que llegaban
este verano. Como decimos, hay algunos que no hemos comentado tan en profundidad porque han estado en los últimos años en Liga Endesa y esto es un regreso después de un impasse en Primera FEP, con lo cual lo vemos poco relevante, pero sí que hay muchos que debutaban y que llegan este mismo año desde la categoría y que merecía la pena comentar y que la gente pues vea un poco el perfil de jugadores que son. Yo creo que siempre recalcamos esto, ¿no? Porque no sabemos cómo van a rendir, no esperamos que vayan a meter los 16 o los 12 o los 13 o vayan a ser lo mismo de diferenciales que eran en primera FEB que en Liga Endesa, pero nosotros podemos contar, ¿no? Cómo juegan y a partir de ahí qué rol pueden tener en ese salto a Eso Liga es, Endesa. eso es. Bueno, por nuestra parte, pues dejarlo por aquí, dejarnos en comentarios, ¿no? ¿Qué esperáis vosotros de algunos de estos jugadores que hemos comentado? ¿Quién tenéis más ganas de ver? Y debatimos que siempre nos apetece. Eso Con lo es. cual lo dejamos por aquí. La semana que viene, como decimos, empezamos ya con las previas. Tenemos una entrevista que se está horneando a fuego lento. Yo creo que dentro de poco la tendremos. Y nada, con muchas ganas de empezar la temporada. Kiko, muchas gracias, como A siempre, ti, por estar Jaime, al como otro siempre. lado. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.